¿Cómo están todos? Que el Señor los bendiga. Bienvenidos a nuestro adiestramiento de esta oportunidad. Les estoy saludando desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión. Como siempre, es una enorme bendición el poder compartir la palabra del Señor. En estos días el Señor nos ha estado llevando a este libro que tiene como nombre El Avivamiento Continúa. Y hoy vamos a continuar. La vez anterior, nuestra hermana Erika nos estuvo compartiendo la introducción de este libro. Sin duda alguna captó la atención de todos nosotros. Y hoy queremos continuar con el capítulo número 1. Así que si tú tienes este libro, vamos a abrirlo en la página número 11. Y vamos a comenzar a leer desde allí. Así que si tienes la escritura también, tómala también en tus manos y estemos muy atentos a recibir todo lo que el Señor quiere compartirnos el día de hoy. El nombre de este capítulo es Revolución Espiritual en el Calvario. Desde ya creo que ha captado nuestra atención el nombre de este capítulo. Y de hecho de eso se trata todo el capítulo. Así que vayamos a leerlo juntos o a escuchar lo que el Señor tiene para nosotros. Nos dice: Revolución Espiritual en el Calvario. Fue la declaración pronunciada por Margarita Erdmann de Cuernavaca, México, acerca de la experiencia que vivió en 1963 en el avivamiento de la Iglesia Evangélica El Calvario, que debido a su crecimiento y desarrollo hoy es conocida como Misión Cristiana El Calvario, y que fuera publicada en el periódico Voz en el Desierto, que a su vez fue parcialmente traducida al inglés en la revista The Open Door, lo cual comentó en este libro El Avivamiento Continúa. Al comparar lo que aquel tiempo se vivió, lo que actualmente estamos experimentando, no tengo la menor duda que esta sierva fue parte activa de dicho avivamiento. Por eso, a través de su relato, damos a conocer lo que Dios hizo en aquella ocasión. Qué grato es recordar las cosas gloriosas que Dios ha hecho en medio de nosotros. Por eso es imperativo que todos conozcamos la historia del inicio de este gran avivamiento. Misión Cristiana en Calvario ha tenido un gran avivamiento y es importantísimo que nosotros conozcamos desde cuándo comenzó este avivamiento y qué es lo que trajo consigo el avivamiento del cual hoy nosotros estaremos hablando. Hoy podemos disfrutar, sin duda alguna, tú lo has experimentado, de un tiempo glorioso, un tiempo de la revelación del Señor Jesucristo para Misión Cristiana El Calvario. Esta revelación ha traído mucha riqueza, ha traído transformación, muchos milagros. La obra del Espíritu Santo se ha ido perfeccionando en cada uno de nosotros. Y es que estamos viviendo en ese tiempo del avivamiento. Y como nos dice nuestro libro, el avivamiento continúa. El avivamiento no fue únicamente en aquel tiempo. Nosotros debemos permanecer como discípulos entendidos de que somos nosotros los que ardemos de pasión por el Señor Jesucristo, que somos nosotros los que nos debemos mantener y responsabilizarnos también de permanecer unidos a Él, haciendo todo lo que ha mandado para poder experimentar aún las cosas mayores, como dice la palabra, que nosotros podremos experimentar. Sigamos leyendo entonces. En el año de 1963, estando reunidos un grupo de pastores durante una convención y retiro realizado en un campamento llamado Monte Calvario, a unos 34 kilómetros de la ciudad de Guatemala, hacia el occidente del país, estaban presentes Margarita Erdmann, de nacionalidad mexicana, y Evelio Pérez, dos siervos de Dios que venían predicando la palabra desde hace mucho tiempo. Margarita empezó a hablar del bautismo con el Espíritu Santo y de la liberación de espíritus inmundos. Empezaron a suceder liberaciones y ungimiento con el Espíritu Santo. Fue en ese lugar
donde se desató la gloria de Dios y el mover del Espíritu Santo. Los pastores empezaron a hablar nuevas lenguas, unos fueron liberados y otros se sorprendieron de lo que estaba pasando. Dios había descendido. En aquel entonces Norman Paris Jr. era el director de la misión y al ver lo que ocurría, decidió que este avivamiento se llevara a la iglesia, de manera que se empezaron a realizar servicios todos los días, esperando que la iglesia experimentara la gloria de Dios. La visitación de Dios ya en la iglesia fue tremenda. Hubieron milagros, conversiones y liberaciones en gran número. Se predicaba del bautismo del Espíritu Santo y de la liberación. En medio de los servicios se manifestaban los espíritus inmundos y sucedía como en Marcos capítulo 1, cuando Jesús estaba en la sinagoga y un espíritu inmundo empezó a gritar: ¿qué tienes conmigo, Jesús Nazareno? Al momento que esto acontecía, las personas recibían ministración y eran liberadas. Los cambios que empezaron a ser notorios eran tremendos y gloriosos. Hubo muchas personas que por mucho tiempo habían deseado cambiar y no habían podido. Ahora lo estaban logrando, comprendiendo que sí era posible. El tiempo del avivamiento, como lo dije hace un momento, no ha terminado, no ha pasado. ¿Qué trae consigo el avivamiento? En este párrafo leímos muchas cosas que produjo el avivamiento. Como nos lo dice acá, hubieron milagros, conversiones, también hubieron liberaciones en gran número. Se predicó del bautismo del Espíritu Santo y también hubieron liberaciones. Y muchas personas que deseaban tener un cambio en su estilo de vida, por fin lo pudieron obtener. Estas son consecuencias que trae el avivamiento. Y cuando hablo de consecuencias, estoy hablando de los efectos, de las bendiciones que nosotros disfrutamos cuando estamos continuamente en ese avivamiento. ¿Cuántas personas fueron beneficiadas? Pero continuemos leyendo para tener un poco más de idea de lo que ha sucedido, porque nosotros somos Misión Cristiana El Calvario y es importante que conozcamos la historia de esta misión. Este avivamiento consecuentemente provocó también un mover evangelístico y misionero. Muchos jóvenes fueron atraídos, muchos se convertían como resultado del mover del Espíritu Santo y otros llegaban de otras congregaciones. El llamado al ministerio durante este avivamiento fue enorme, por lo que Norman Paris tuvo necesidad de fundar un instituto bíblico para equipar a los ministros que se estaban levantando en ese tiempo. Fue entonces el 16 de agosto de 1965 que se estableció el Centro de Entrenamiento Bíblico El Calvario, CEBEC. Dios continúa manifestándose en medio de nosotros y su gloria se derrama abundantemente. El trabajo de la obra empezó a cambiar radicalmente. Habíamos recibido una revelación de Dios, a la cual yo particularmente le llamo una revelación importada, a través de la hermana Margarita Herman. Una revelación que, aunque era de Dios, estaba limitada, porque solo se enfocaba a la llenura del Espíritu Santo y la liberación de espíritus inmundos. Es más, algunos de los que vivieron esa experiencia siguen hasta el día de hoy hablando solo del bautismo del Espíritu Santo y de la liberación. Considero que se han quedado y conformado únicamente a esa experiencia. Como nos lo relata ahora esta historia, dice que se predicó respecto al bautismo del Espíritu Santo y también a liberaciones. Esto desató muchas más manifestaciones en Misión Cristiana El Calvario, como las que ya mencioné hace un momento. Entre ellas, dice que tuvo que fundarse o se estableció el Centro de Entrenamiento Bíblico El Calvario, llamado CEBEC, porque hubo la necesidad de preparar muchos más ministros para la obra del ministerio.
Hoy damos gloria al Señor porque a través del adiestramiento todo discípulo en Misión Cristiana El Calvario está recibiendo ese equipamiento de calidad, ese equipamiento que garantiza su efectividad en la obra del ministerio. Cualquier discípulo de Misión Cristiana El Calvario podrá fácilmente hacer, ejecutar, actuar, accionar de acuerdo a todos los mandatos del Señor, de acuerdo a cada demanda que el Señor nos dé. En pocas palabras, cualquier discípulo en Misión Cristiana en Calvario está preparado para la obra del ministerio. Otra cosa que nos dice en este párrafo es que muchos se quedaron únicamente predicando respecto al bautismo del Espíritu Santo y de las liberaciones. No que sea malo predicar el bautismo del Espíritu Santo y también las liberaciones. El problema estuvo que se quedaron únicamente allí, solo en la experiencia inicial, y no continuaron con las experiencias que el Señor quería que la iglesia tuviera. El mover profético fue otra de las manifestaciones gloriosas del Señor en ese mismo año. Dios llamó a varios hermanos, entre ellos Mario Méndez, Harold Díaz, Mario Roberto Ambrosio, Roberto Ávila y yo, Abraham Castillo. Dios nos empezó a usar de una manera sobrenatural, dándonos las revelaciones de este mover de su espíritu para los últimos tiempos. Aunque los más consistentes éramos tres: Abraham Castillo, Mario Méndez y Harold Díaz. Creo que fue en ese momento que el Espíritu Santo cambió totalmente la vida de la misión, marcándola para algo glorioso. Ya no teníamos una revelación importada, sino una revelación directa de lo que Dios quería para la misión. En ese entonces Dios nos habló de los 5 ministerios, de los que no se conocía nada, ni se escuchaba hablar en aquel tiempo. Al contrario, se consideraba una herejía hablar de eso. Se reconocía el ministerio de pastor, de evangelista, pero el de maestro, profeta y apóstol, pero no el de maestro, profeta y apóstol. El Señor siguió revelándonos otras cosas, como la adoración genuina en espíritu y en verdad, la danza, los grupos de células, que ahora son conocidos como grupos de comunión familiar. Además, Dios nos habló acerca de la importancia del discipulado, de lo cual recibimos muchas manifestaciones proféticas enfatizando el tipo de discipulado que se levantaría en medio de nosotros. Qué glorioso es todo lo que ha estado viviendo Misión Cristiana en Calvario. No lo que vivió Misión Cristiana en Calvario, porque el avivamiento continúa. Pero dice acá que ya no fue una revelación importada. Cuando hermana Margarita lo trajo, el apóstol Abraham dice: a esto yo le llamo una revelación importada. Pero ya luego el Señor comenzó a revelar a los siervos de él, lo que son el apóstol Abraham Castillo, también al hermano Harold Díaz y al hermano Mario Méndez. El Señor les empezó a revelar, y esta revelación trajo consigo muchas más manifestaciones, como las mencioné hace un momento. Ahora, dice, otro de los mensajes del cual Dios nos habló fue del reino de Dios, lo cual también es importantísimo. En el párrafo anterior vimos cómo solamente se escuchaba hablar de pastores y evangelistas, pero de maestros, de profetas y apóstoles no se escuchaba mucho. Es más, creo que había mucha incredulidad y también de alguna manera ideas equivocadas respecto a eso. Pero el Señor comenzó a actualizar a Misión Cristiana El Calvario, llevándola al fundamento de la palabra, para que juntos pudiéramos disfrutar de todos estos beneficios. Ahora, como nos dice esta parte, otro de los mensajes de los cuales el Señor nos habló fue el reino de Dios.
Algunos de los que estuvieron durante esa época tomaron ese mensaje del reino como una doctrina y no como un estilo de vida. El Señor claramente nos dijo que esto no debía ser una doctrina, sino un estilo de vida. Pues nadie puede reinar ni ser sacerdote sin ser gobernado primero. ¿Qué ubicación tan grande dio el Señor? Muchos, dice, se quedaron viendo el reino de Dios solamente como una doctrina. Pero lo que el Señor dijo respecto del reino de Dios es que no debía quedarse solamente como una doctrina, sino como nos lo dice en esta parte de acá, debía ser un estilo de vida. Tenía que ser la vivencia, la convivencia con el Señor mismo. Pero, ¿cómo podían lograrlo? ¿Cómo podían suceder estas cosas? Dice, nadie puede reinar, nadie puede ser sacerdote sin ser gobernado primero. Es necesario para poder vivir este avivamiento en toda su plenitud, entender que necesitamos ser gobernados. Que cuando nosotros venimos al reino de Dios, ya no gobernamos nosotros, ya no mandamos nosotros, ya no decidimos nosotros, ya no somos nosotros los que elegimos. Es más, la Escritura dice que Él es quien ha hecho ahora la elección por nosotros. Debemos entender entonces que es un sometimiento no solamente voluntario, sino un sometimiento integral, completo en el reino de Dios para poder experimentar este estilo de vida del reino de Dios. De lo contrario, se convierte únicamente en una doctrina. ¿Cuántas personas han buscado la transformación, pero aún no la han conseguido? Y esto se debe a la falta del sometimiento al gobierno de Dios. ¿Cuántas personas tienen un pastor, un discipulador, asistentes pastorales, o como lo leímos hace un momento, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, etcétera, pero no les gusta someterse a ninguno de ellos? Es necesario que como iglesia entendamos, no podemos ser sacerdotes, no podemos reinar si primero no estamos sometidos bajo el gobierno de Dios. Sigamos viendo. Dios estableció nuevas estrategias en relación a la misión. Entre las manifestaciones proféticas puedo mencionar las angelicales, ya que eran los ángeles mismos los que empezaron a traer revelaciones de lo que Dios quería hacer. Esto sorprendió a muchos siervos del Señor, incluso los confundió, al punto que hablaban en contra del Señor, al punto que hablaban en contra de lo que se estaba haciendo, y algunos incluso lo catalogaron como espiritismo. Doy gracias a Dios, porque en la palabra encontramos en Hechos capítulo 7 y verso 51 que dice que la ley le fue traída a Moisés por mano de ángeles. Pero también en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 1 dice que la revelación del Apocalipsis fue traída por ángeles a Juan su siervo. Esto nos confirma que los ángeles trajeron la revelación tanto a Juan como a Moisés. También está el caso de Pablo, cuando experimentó el naufragio. Este es otro caso más. Él mismo contó y dijo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Hechos capítulo 27, versículos 23 al verso 24. En medio nuestro han sido muchas las veces en que los ángeles han dado las directrices acerca de lo que Dios quiere hacer, lo que ha provocado que algunos siervos confirmen que decir que un ángel nos da revelaciones
es quitarle el lugar al Espíritu Santo. Pero esto es parte de ese mover glorioso del Espíritu de Dios. El mover angelical es un complemento del avivamiento y de la manifestación del Espíritu Santo. De ninguna manera es quitarle lugar al Espíritu Santo. Sencillamente es una de las muchas estrategias que el Espíritu Santo utiliza para enseñar a la iglesia lo que Dios quiere. De esta forma gloriosa y preciosa es como Dios empezó a moverse en medio de nosotros, dándonos revelaciones referentes a la obra que Dios deseaba que trabajáramos. En la carta a los Efesios, la Escritura nos describe las experiencias de lo que Pablo quería en relación a la iglesia de Éfeso. En Efesios capítulo 1 y verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él. Muchos de nosotros, cuando nos referimos a este texto, decimos que Pablo deseaba que la iglesia de Éfeso tuviera sabiduría y revelación en el conocimiento del Señor. Y esto es cierto en parte, pero Pablo no está orando por sabiduría y revelación. Él oraba para que el espíritu de sabiduría y el espíritu de revelación viniera y enseñara a la iglesia. Es decir, que espíritus del Señor vinieran para equipar a su pueblo a través de la enseñanza. Las Escrituras nos mencionan 7 espíritus del Señor que están en la presencia del Padre: espíritu de sabiduría, espíritu de conocimiento, espíritu de revelación y otros. En Isaías capítulo 11 y versículo 2 nos dice este versículo: y reposará sobre él, sobre él espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Si nosotros notamos, no es un mismo espíritu, no es solamente uno. Habla de varios espíritus, los cuales provienen del Señor. Este tiempo de manifestaciones sobrenaturales fue tan grande que conmovió y revolucionó a muchos siervos de Dios, quienes creyeron que lo que estaba sucediendo era un acto de espiritismo. Confundieron lo que el Señor estaba haciendo y no de un mover de Dios. Con el paso de los años, hemos comprobado que todo lo que Dios dijo en aquel tiempo es verdadero, pues se ha cumplido palabra por palabra y hemos visto su gloria. Hemos sido testigos del poder de Dios. Esto marca la gran diferencia en nuestro tiempo. Es una revelación que Dios dio directamente a Misión Cristiana El Calvario, indicando que debemos ejecutarla. En lo que llevamos leyendo esta parte del capítulo número 1, nos damos cuenta que en ese tiempo el Señor empezó a marcar de muchas maneras a Misión Cristiana El Calvario. Las cosas de las cuales el Señor habló, las está viviendo actualmente Misión Cristiana El Calvario. Por eso no podemos decir que fue el avivamiento de aquel tiempo. Más bien fue en ese año que comenzaron estas manifestaciones. Fue en ese año que comenzó el avivamiento en Misión Cristiana El Calvario. Ahora nosotros vemos cumplida cada una de las cosas que el Señor habló. Vemos cómo los grupos de comunión familiar, vemos cómo los milagros, las liberaciones, el bautismo del Espíritu Santo, los cambios en las personas, la multiplicación de ministerios, los 5 ministerios, etcétera, han venido a enriquecer a Misión Cristiana El Calvario. Han venido a traer a Misión Cristiana El Calvario, como lo dijimos hace un momento, ya no una revelación importada, sino una revelación
meramente que el Señor ha dado a Misión Cristiana el Calvario. Nos sigue diciendo, Dios además habló de la importancia de establecer un modelo, y ese modelo es Jesucristo, el Señor. Por eso, en la actualidad, Misión Cristiana el Calvario predica acerca del modelo a seguir, el cual es el Señor Jesucristo. Desde el inicio de este avivamiento, hemos estado experimentando manifestaciones gloriosas del Señor. Él dijo que pasaríamos un tiempo en el desierto y se refirió a circunstancias que enfrentaríamos durante ese tiempo. Hoy puedo afirmar con toda certeza que cada una de las cosas anunciadas por Dios se ha cumplido. Sin embargo, quiero enfatizar un aspecto importante de esta época, de esta etapa. El haber pasado por el desierto no significó que el avivamiento hubiera terminado, por lo que lo ilustro con el ejemplo de Jesús, cuando fue llevado por el Espíritu al desierto en Mateo capítulo 4 y su versículo 1. No fue llevado al desierto porque ya no tuviera el Espíritu de Dios o porque estuviera vacío. Por el contrario, esta experiencia significó la aplicación del mover del Espíritu en ese tiempo. Para Misión Cristiana el Calvario, los 40 años de desierto no significaron de ninguna manera que el avivamiento se hubiese terminado, sino más bien la aplicación y ejecución de lo que Dios ha querido hacer en medio nuestro. A través de su Espíritu Santo, pues hemos visto milagros y maravillas durante todo ese tiempo. Hemos sido testigos de cómo Dios ha seguido manifestándose. Lógicamente, ahora se puede ver más y con más fuerza. Por eso lo aclaré hace un momento. No estamos hablando de una gloria que ya pasó. No estamos hablando de un avivamiento que fue. Estamos hablando del avivamiento que continúa, pero estamos viendo su origen, en qué momento, cómo sucedieron cada uno de los hechos en Misión Cristiana el Calvario. Respecto a la construcción de nuevos templos, el Señor habló en 1965 que se construirían templos grandes, y eso ya está sucediendo. En Petén actualmente se están edificando varios templos realmente grandes. Los hermanos que están trabajando en esa región son modelos dignos de imitar. Son pastores que se han arriesgado, sacrificando cosas personales con el propósito de ver la gloria de Dios. En Occidente también está sucediendo esto, al igual que en el norte del país, de manera que estamos viendo el cumplimiento de la palabra del Señor en todas estas regiones de nuestro país. Creo que si algo ha servido de sostén a Misión Cristiana el Calvario, es la realización, desarrollo y aplicación de los 5 ministerios, lo cual la ha hecho sólida y firme. Como misión, creemos en el ministerio apostólico, profético, magisterial, pastoral y evangelístico. Cada uno de nosotros ha sido beneficiado con los 5 ministerios. Tenemos un pastor en la congregación donde estamos, pero también allí el Señor ha enriquecido con evangelistas. Tenemos apóstoles, tenemos también maestros y hay muchísimos profetas. El Señor ha dado una riqueza enorme a Misión Cristiana en el Calvario, para lo cual la misión no puede decir somos ignorantes, no podemos decir estamos pobres o estamos faltos. Por el contrario, somos una misión que ha sido enriquecida por Dios. Somos una misión que ha disfrutado a manos llenas de la gloria del Señor. Y es solamente el principio. El avivamiento continúa, las cosas mayores están todavía por suceder. Vamos a continuar leyendo. La aplicación de estos 5 ministerios le ha dado vida, consistencia y madurez a la obra del Señor.
Dice, y madurez a la obra del Señor. Ahora somos una iglesia madura y el trabajo de la obra es consistente. Hemos sido fortalecidos en el poder del Espíritu Santo. Sin lugar a dudas, el reino de Dios y todo lo relacionado con el modelo a seguir es un mensaje que confronta al cristiano porque lo impulsa a vivir un estilo de vida distinto. Esto ha causado que algunos hermanos no continúen entre nosotros debido a la confrontación y demanda que la palabra de Dios y el mensaje del modelo a seguir hicieron en ellos. Doy gracias a Dios por los que permanecen, pues están firmes. También hemos tenido un crecimiento glorioso y firme. Vamos hacia adelante, porque este avivamiento no para, continúa y entiendo que será mayor que antes, pues estamos a la puerta de cosas aún más gloriosas. El que el Señor haya introducido a Misión Cristiana el Calvario a un tiempo de desierto, como ya lo leímos, no significa que se haya apagado o se haya acabado el avivamiento en la misión. El ejemplo que hemos visto acá es el ejemplo del Señor Jesucristo. Dice la palabra que fue llevado por el Espíritu al desierto. Pero, ¿cómo regresó Jesús del desierto? ¿Se apagó en él el avivamiento? ¿Regresó agotado, sin fuerzas? ¿Cuántas veces cantamos en el templo cansado del camino? Y ahí estamos llorando y estamos hablando únicamente de debilidades. Pero vemos a Jesucristo que cuando regresó del desierto, dice la palabra, que volvió en el poder del Espíritu. Y así es como el Señor ha hecho volver a Misión Cristiana el Calvario, en el poder del Espíritu. Ha utilizado, por ejemplo, el reino de Dios, el modelo a seguir. Y nos dice que muchos hermanos no pudieron soportar esto, porque es palabra que confronta, porque el reino de Dios y el modelo a seguir nos llevan a tener un estilo de vida, pero de acuerdo al propósito de Dios. ¿Y cuántas personas se han ido de las congregaciones porque no están dispuestas a cambiar su manera de vivir, a estar bajo el regir de Dios, a someterse a, lo voy a decir literalmente, a hombres, a personas que el Señor está utilizando para que su reino sea establecido? Han venido cosas gloriosas, pero no todos han podido soportarlas. Damos gloria al Señor por las personas que hemos permanecido en Misión Cristiana el Calvario. Te animo a ti a que permanezcas fielmente en Misión Cristiana el Calvario, que este avivamiento continúe. Vendrán sobre tu vida muchas situaciones, muchas circunstancias para probarte, para conocer cuál es la actitud que tú tienes al modelo a seguir, al reino de Dios, a la visión que el Señor nos ha dado. Pero debemos revelar que somos discípulos aprobados. Pese a las situaciones, pese a las circunstancias y a la fuerte demanda que el Señor nos ha dado, el Señor quiere ver cuánto hemos crecido, cuánto hemos madurado y que permanecemos porque estamos en la roca que es el Señor Jesucristo. Este avivamiento produjo, como dijo Margarita Erdmann, una revolución espiritual. La realidad es que justamente eso pasó, una revolución. Cuando pasa una revolución en un país, hay un cambio de gobierno. Todo cambia, sus leyes, su estructura, su estilo de vida, su terminología. Esto pasó entre nosotros. Cambió el gobierno humano y democrático, el gobierno del Espíritu donde Cristo es el Señor. Los pastores anhelaban vehementemente un toque del Espíritu Santo, pues solo Él es quien establece en la iglesia sus reglas, su forma, su meta. Requirió tiempo para entender todo esto que está pasando, alcanzar los cambios que Él quería que experimentáramos. Para esto sirvió ese tiempo de prueba. El Padre lo utilizó como instrumento de cambio. Solo el Espíritu Santo pudo realizar esos cambios contundentes. Y vaya que sí fueron cambios contundentes. El Señor cambió totalmente
las ideas, los paradigmas, quitó todo aquello que tenía que ver con humanismo, todo lo religioso o tradicional, y el Señor empezó a establecer su reino, renovándolo constantemente y llevando a cada discípulo de Misión Cristiana El Calvario a vivir una revelación en su estilo de vida, no únicamente como una doctrina, sino el poder vivir verdaderamente el reino de Dios. Las sanidades empezaron a hacerse realidad y además hubo otro aspecto dentro de este avivamiento, algo que no se conocía en Guatemala. Personas atadas con espíritus inmundos fueron liberadas. Así el caso de una mujer llamada Isabel, a quien después en una intensa lucha y ministración se conoció que la tenía atada una cantidad grande de espíritus inmundos, que al momento de salir de ella confesaban lo que provocaban en ella. Experiencias similares vivieron los hermanos Mario Méndez, Dolores de Calderón y otros más. Esto causó un tremendo impacto en el ámbito cristiano de aquel tiempo, y el rumor de que algo extraordinario estaba pasando se extendió por diversos lugares. Muchos pastores de distintas denominaciones venían para ser testigos de lo que estaba sucediendo. Unos regresaban glorificando a Dios y llenos del Espíritu Santo, pero otros murmurando y criticando dichas experiencias a pesar de haber sido testigos oculares de las sanidades y de las liberaciones a personas atadas con espíritus malos. Son diversas las reacciones que el Señor fue provocando en las personas. Algunos incrédulos, pero otros salieron llenos de la gloria del Señor. Estas experiencias no solo produjeron cambios en nuestras iglesias, sino en la mayoría de las iglesias de Guatemala y de otras naciones. Como resultado, se tuvo un gran alcance misionero. Se establecieron nuevas iglesias crecidas y llenas del Espíritu Santo. Se desencadenó un mover del poder de Dios como nunca se había visto en Guatemala. La transformación de la iglesia a partir de este avivamiento, la iglesia nunca fue igual. ¿Cuántas cosas sucedieron en ese entonces? Ahora son testimonio de lo que actualmente nosotros estamos viviendo. Hoy podemos ver cómo ha crecido Misión Cristiana El Calvario, no solamente en Guatemala, sino también en el extranjero. En muchos países, Misión Cristiana El Calvario está predicando al Señor Jesucristo, el reino de Dios, el modelo a seguir. ¿Qué impacto tan profundo ha tenido este avivamiento para cada uno de nosotros? Creo que los que vendrán después de nosotros conocerán aún con mayor fuerza, con mayor gloria, todo lo que el Señor ha venido mostrando a Misión Cristiana El Calvario. Hoy, después de casi 48 años del inicio de este glorioso avivamiento, podemos darnos cuenta de los cambios que han producido, ya que tanto en Guatemala como en el extranjero, donde se ha establecido una iglesia Misión Cristiana El Calvario, encontramos una iglesia más madura, más sólida y consistente, la cual ha permanecido firme ante las diferentes corrientes doctrinales que han surgido en estos últimos tiempos. No se ha contaminado, por el contrario, está estable, resistiendo toda lucha con discernimiento y con madurez espiritual. Y de eso podemos dar testimonio los discípulos que actualmente estamos. Los enfermos siguen sanando, y no solo en un evento o una iglesia aisladamente, sino en la gran mayoría de nuestras iglesias. El reino de Dios se está predicando con mayor fuerza. La visión que Dios nos dio durante este avivamiento ahora se está extendiendo mucho más poderosamente que antes. Hoy contamos con cientos de iglesias y en general el número de discípulos es asombroso.
Dios está perfeccionando lo que un día empezó a hacer con y en nosotros. Al inicio de este mover glorioso, el énfasis fue liberación de demonios y sanidades. Ahora estamos claros acerca de lo que está incluido en el mensaje del reino de Dios. El mensaje actual es más completo, pues se encamina al cristiano a experimentar un cambio integral. La manifestación de Dios ahora es más fuerte y es más amplia. Al visitar cualquiera de nuestras iglesias, se siente la hermosa presencia de Dios. Los pastores aman la presencia del Señor. Cada discípulo está realmente comprometido con Dios. Es maravilloso ver a los pastores, discipuladores y congregaciones completas adorando al Señor con un espíritu de humillación y entrega. Sabemos que Dios nos ha puesto como modelos para llevar al pueblo a la verdadera adoración en espíritu y en verdad. Definitivamente no somos los mismos de hace 48 años. Hemos cambiado, crecido, desarrollado, madurado. Ahora la presencia de Dios es más visible. Nos ha sido revelado el plan y propósito del Padre para su iglesia. En este tiempo, entendemos con más claridad que fuimos escogidos en Él desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha. Comprendemos que no hemos alcanzado la perfección, pero el Espíritu Santo nos está transformando a ello, a ver su plenitud y mostrarnos la grandeza de Dios. Para concluir, puedo afirmar que sí hubo revolución espiritual y está continua. Esa llama no se ha apagado, no se apagará, porque el Dios, el que ha estado en medio de esa zarza ardiente, es Dios el que ha estado en medio de esa zarza ardiente en Misión Cristiana El Calvario. Esa llama no se ha apagado y no se apagará en Misión Cristiana El Calvario ni en ninguno de los discípulos que estamos en esta misión. Damos gloria al Señor por esta riqueza, por esta multiplicación que el Señor ha dado. Ya la misión no se limita únicamente al bautismo del Espíritu Santo o a las liberaciones de espíritus inmundos. Más bien, la misión ha sido conducida por el Señor mismo, ha sido pastoreada por Dios mismo, llevándonos a tener toda clase de experiencias y de conocimiento de Él, llevándonos a una plenitud tan profunda que es, podemos decir, imposible no ver la gloria del Señor. ¿Cuántas personas hablan únicamente del pasado como algo que fue, como algo que vivieron? Pero qué importante es que nosotros como discípulos veamos el presente que estamos viviendo. Sepamos que el tiempo que estamos viviendo es el tiempo de la gloria mayor. Es el tiempo de las cosas mayores que nosotros haremos. Así que es imperativo, es necesario que nosotros permanezcamos en este avivamiento. Sométete a tu discipulado, a tu adiestramiento, a los servicios, a las autoridades dadas por Dios en Misión Cristiana El Calvario, a cada directriz que el Señor nos da. Creamos fielmente a las promesas del Señor. Sin duda alguna, si esto hacemos, podremos disfrutar con mayor gloria de todo lo que el Señor está haciendo y de lo que continuará haciendo en Misión Cristiana El Calvario. Ha sido una bendición compartirte toda esta historia. Sé que te ha bendecido y espero que sigas meditando en ella. Como dije hace un momento, es nuestro libro, El Avivamiento Continúa. Si no lo tienes, haz lo posible por conseguirlo. Estaremos viendo algunos otros capítulos que, créeme, son impactantes, son de gran bendición para nosotros, traerán aún más transformación para nuestras vidas. Te envío un saludo desde Misión Cristiana El Calvario, La Nueva Unión, Dolores Petén, Guatemala. Que el Señor te bendiga.